Mi presentación va a tener tres partes. Por un lado, en primer lugar, voy a hacer dos estipulaciones muy breves sobre el alcance de lo que voy a decir, porque se generó una expectativa alrededor de este panel que es tan descomunal que quiero aclarar de qué voy a hablar yo. En segundo lugar, ustedes no estaban acá, pero no saben lo que fue estos días, así como, el panel del viernes, bueno, era este, finalmente. Así que ya lo vamos. En segundo lugar, quiero hacer una reflexión sobre las condiciones del campo de la investigación educativa en Argentina, en un ámbito como este, el de este congreso, que la verdad que probablemente sea el congreso más importante y continuo de investigación educativa que se viene produciendo desde hace tiempo. Y en tercer lugar, voy a hacer una reflexión, tal vez un poco más larga, sobre las contribuciones de la psicología educacional a un problema que la investigación educativa tiene, que es el estudio del aprendizaje escolar. Empecemos por las dos estipulaciones muy breves. La primera es que, en realidad, responder a la pregunta de la mesa, aunque te ajustes estrictamente a una parte del problema, por ejemplo, a lo que hace aquello que conocemos como psicología educacional, la verdad que requeriría un tipo de relevamiento específico acerca del estado de la investigación educativa y de la investigación en el campo, que no es algo que yo haya hecho aquí, no tiene ese apoyo lo que voy a decir aquí. Más bien les pido que las consideren impresiones de una participante informada y con criterios propios sobre el estado de la investigación educativa en general y en particular de la investigación en psicología educacional. La segunda estipulación tiene que ver con la necesidad de partir de alguna clase de identificación de a qué considerar psicología educacional. Algún texto estableció alguna vez un criterio amplio que decía algo así como: todo lo que hacen quienes dicen que hacen psicología educacional es psicología educacional. Y como muestra de esto, podemos tener la mesa sobre aportes de la psicología educacional en este congreso que se desarrolló ayer por la mañana y que abarcaba desde estudios en psicología del desarrollo hasta exploraciones sobre concepciones de profesores. La otra posibilidad es tomar un criterio más bien restrictivo, que es identificar un objeto, unos objetos, unos modos de producir conocimiento en torno a esos objetos, unos problemas que subyacen a las discusiones que damos respecto a estos objetos y demás. Yo no adopto con mucha claridad, me parece, el segundo criterio, no me atrevería a decir, bueno, hay que tomar claramente una definición precisa de objeto, pero no me voy a ocupar de todo lo que se hace en nombre de la psicología educacional. Por ejemplo, no voy a decir ni media palabra de todo lo que refiere, supongamos, a la interfase de salud, psicología, educación, que es un lugar muy importante de la investigación, como queda claro. En ese sentido, voy a hacer una cierta estipulación sobre el objeto, que para mí es el aprendizaje escolar, entendiendo, por supuesto, por escolar no una localización, sino un conjunto de condiciones institucionales en las que se producen aprendizajes en la escuela. En todo caso, yo voy a hablar de esto. Paso a las reflexiones sobre las condiciones del campo en Argentina. Me salió una presentación así ordenada como la de Daniel, que hacer esto, eso, lo otro. Vamos a ver si me sale finalmente. Pero quiero hacer dos notas sobre el tema del campo, dos notas institucionales y una reflexión más general sobre el campo. En relación con las dos notas institucionales, esto que voy a decir es completamente opinable, pero es la impresión que yo tengo, y es que la psicología educacional existe como disciplina casi con exclusividad en el campo académico y más aún en la investigación universitaria. Yo no conozco líneas de investigación robustas que estén desarrollándose, por ejemplo, en el sistema de formación docente, un lugar donde podría, por supuesto, localizarse, y sobre todo no conozco instituciones no estatales como consultoras o agencias de cooperación que estén desarrollando investigaciones específicas. Sí conozco, y muchos conocemos, programas de intervención que dicen apoyarse en conceptos y herramientas de algún orden de la psicología educacional, desde mi punto de vista, incurriendo en muchas oportunidades en formas de aplicacionismo o de reduccionismo que ya hemos analizado y en las que no me voy a detener. La segunda nota institucional tiene que ver con que en el campo de las universidades nacionales parecería diferente la psicología educacional que se practica, por ejemplo, en las facultades de psicología y la que se practica en las facultades que tienen carreras de ciencias de la educación, por ejemplo, esta misma facultad. Esto se ve inclusive en los programas de enseñanza.
por ejemplo, en programas en las carreras de psicología que he tenido oportunidad de relevar, se dedica mucho del esfuerzo a tratar de introducir la especificidad del campo escolar para que se comprenda la peculiaridad del aprendizaje que ocurre en la escuela, y se dedican a partir de allí muchos esfuerzos al estudio de un tipo de profesión que se desarrolla en el campo educativo, que es la profesión de los psicólogos, de los equipos de orientación escolar y demás. Los programas, en cambio, en ciencias de la educación, tienden a expresar una tensión que todavía no se resuelve bien y que se vio en la mesa de ayer, entre teorías del desarrollo y del aprendizaje en cuanto tales y lecturas más situadas del aprendizaje escolar, lo que lleva eventualmente, pero no siempre, al planteamiento del problema de las relaciones entre aprendizaje escolar y condiciones didácticas. Dicho esto, una reflexión sobre el campo de las ciencias de la educación en Argentina y por lo tanto sobre la investigación propia de este campo. La estructuración del campo de las ciencias de la educación en Argentina ha puesto a la psicología que llamamos educacional frente a unos problemas y a unas tareas muy diferentes de las que puede enfrentar en otros países, por ejemplo en España, en Francia o en Estados Unidos. Entonces, sobre el caso particular de la psicología educacional en las ciencias de la educación en Argentina, a mí me interesa señalar dos cuestiones que creo que caracterizan cierta tensión y cierta restricción de este campo en los últimos, por lo menos yo diría, 30 años. La primera cuestión es una cierta división del trabajo entre la psicología educacional y la didáctica, que es un poco el asunto que rodea en algún sentido esta mesa, y por otro lado, la localización del análisis macropolítico en disciplinas distintas de la psicología educacional, como por ejemplo la política educacional. Me voy a detener en cada una de estas cosas. Primero, sobre la división del trabajo entre psicología educacional y didáctica. A mí me parece, como todo lo que me parece es discutible, que en las ciencias de la educación se instaló hace mucho tiempo una suerte de división del trabajo entre la psicología y la didáctica. En esa división del trabajo, la psicología se ocupó preferentemente de los procesos de aprendizaje de los alumnos o de los sujetos devenidos alumnos en contexto escolar, y la segunda quizás hizo lo propio respecto de los procesos de aprendizaje de los profesores. En esa división del trabajo, los desarrollos de las investigaciones psicoeducativas han pretendido, como hace un rato mencionaba Mónica, brindar fundamentos a la didáctica en la medida en que permitían eventualmente comprender mejor los procesos de aprendizaje de los alumnos. Pero en cambio no parecen haber sido particularmente inspiradoras en cuanto a investigar los procesos cognitivos de los sujetos que están colocados en la situación de enseñanza en condición de docentes. Mientras que en otros contextos de investigación hay zonas de convergencia, en el sentido de uso de las herramientas de la psicología para estudiar, por ejemplo, los procesos de aprendizaje de los sujetos devenidos docentes, yo encuentro que esta no ha sido durante bastante tiempo la situación local, y este problema de cómo aprenden, cómo se forman, cómo cambian sus prácticas, cómo producen conocimiento situado los docentes, comienza a ser asumido como un problema de convergencia entre investigaciones psicológicas y didácticas, pero todavía se ve poco, y uno puede revisar la agenda de este evento y va a encontrar que de eso todavía hay relativamente poco. A mí me parece que hay algunos temas relevantes que todavía permanecen poco estudiados en psicología educacional en esta posible relación con investigaciones más clásicamente didácticas. Por ejemplo, los procesos por los cuales los docentes construyen conocimiento acerca de su propia práctica. Por ejemplo, los criterios psicológicos que utilizan los docentes para evaluar cambios en los aprendizajes de los alumnos. Por ejemplo, sus repertorios de intervenciones para responder a la diversidad de posiciones de los alumnos en torno al conocimiento. Son algunos ejemplos de cuestiones que podrían quedar mejor iluminadas incorporando los procesos cognitivos de los docentes a la investigación sobre el aprendizaje en sala de clases. Bueno, también forman parte, por cierto, de estas cuestiones los procesos de comprensión de los docentes sobre las propuestas que diseñan los investigadores que hacen investigación didáctica, cuando ésta sigue el modelo de la ingeniería didáctica, la investigación basada en el diseño o cualquier otro modelo por el estilo.
La segunda cuestión de campo tiene que ver con que el análisis macropolítico en el desarrollo reciente de la ciencia de la educación se ha localizado en disciplinas muy diferentes a la psicología educacional, paradigmáticamente en la política educacional, aunque no solamente en ella. Y a mí me interesa señalar que el hecho de que el análisis macropolítico se haya localizado afuera de la psicología educacional tuvo un efecto sobre el conocimiento producido por la psicología educacional, que es que se sustrajo del análisis el problema de la psicología educacional como ciencia estratégica en el desarrollo histórico del sistema educativo, la función que ha tenido, que ha cumplido esta disciplina en cierto tipo de desarrollo del sistema. Todos sabemos ya que el surgimiento y el desarrollo de la psicología educacional está ligado a la extensión de la escolarización masiva de la población. En los procesos de conformación de los sistemas educativos entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX hubo pretensiones o esfuerzos para dotar de una especie de base científica a la educación y a la enseñanza, y algunos de estos esfuerzos parecieron encontrar en la psicología, en primer lugar en la del desarrollo y eventualmente luego en la educacional, algunos de los fundamentos requeridos. En esas condiciones y durante varias décadas, la psicología aportó categorías y herramientas para evaluar y clasificar sujetos, para identificar variables de incidencia en el aprendizaje escolar, en un modelo de aproximación al aprendizaje escolar, donde la psicología aparecía como una suerte de disciplina neutra, que no tenía compromisos, digamos, con el esfuerzo macropolítico que implica el desarrollo del sistema escolar. Sin embargo, análisis más recientes en la configuración de la disciplina muestran con bastante nitidez el lugar de la producción en psicología de desarrollo primero y educacional después en la elaboración de ciertas herramientas para diagnosticar, para rotular, inclusive para segregar. Para esta clase de análisis hizo falta restituir la dimensión política de la psicología educacional. En mi opinión, en Argentina esta restitución le debe mucho al trabajo de algunas personas como Ricardo Vaquero, que ha producido montones de análisis en este sentido. Considerar a la psicología educacional como ciencia estratégica del sistema educativo le ha permitido a la disciplina hacer una revisión crítica de las relaciones entre los discursos y las prácticas psicológicas y educativas con el desarrollo de la escuela tal y como la conocemos, y ha generado muchas advertencias que se han escuchado, por cierto, en este congreso, sobre el funcionamiento del conocimiento psicoeducativo, como se lo nombra eventualmente, como coartada para convertir en problemas de los alumnos y alumnas lo que en verdad son límites en la capacidad de los dispositivos de escolarización para cumplir unas finalidades que tal vez están un poco lejos de su diseño original o de lo que decantó como su diseño original. Son importantes en este sentido los desarrollos críticos en relación con las pruebas de inteligencia, con los procesos de etiquetamiento, los señalamientos sobre la abstracción de los rasgos de la situación escolar en cuanto tal en muchos diagnósticos, por ejemplo, en los diagnósticos sobre los cuadros DIS, sobre el retardo mental leve, el discurso sobre la ineducabilidad, la lectura sobre los cuadros atencionales y demás. Dicho esto, y considerando, como decía al principio, que yo identifico como un objeto privilegiado de la psicología educacional el estudio del aprendizaje escolar, quiero hacer alguna reflexión sobre las contribuciones que creo que la psicología educacional o llamada educacional ha hecho y o puede hacer al campo de la investigación educativa, en particular en aquello que atañe a la comprensión del aprendizaje escolar. En la actualidad, el desarrollo histórico de esta disciplina muestra una tendencia muy clara a alejarse progresivamente de planteos aplicacionistas que le fueron muy propios, y por consiguiente se ven desplazados los enfoques que consideran a la educación misma como una suerte de terreno de aplicación del conocimiento psicológico. Se busca generar conocimientos específicos sobre los procesos de aprendizaje escolar, utilizando para ello los instrumentos de indagación y de análisis propios de la psicología en programas de investigación en los que ésta converge con otras disciplinas, y proponiendo la reformulación de los instrumentos de indagación y de análisis a medida que se incrementa nuestra comprensión
acerca de la especificidad del aprendizaje escolar y se complejiza la mirada sobre los procesos escolares. El problema actual de la psicología educacional ya no consiste en estudiar una serie de variables y procesos de naturaleza psicológica para ver cómo inciden en la cuestión educativa en general o en el aprendizaje escolar en particular, sino estudiar su articulación con otras variables y procesos presentes en la situación educativa y los efectos de transformación recíproca de todo ello. Encontrar modos de intervenir en el campo de la ciencia de la educación mediante investigaciones que por lo general necesitan del aporte conjunto con otras disciplinas del campo. En ese sentido, digamos, en un nivel de análisis, las investigaciones sobre psicología educacional o en psicología educacional deberían contribuir a comprender, tratan de contribuir a comprender, no sé en qué medida lo logran, a comprender y a delimitar el modo en que lo escolar formatea de manera específica la experiencia de aprendizaje, y en otro nivel de análisis se introducen en estudios capilares, muy chiquitos, de muy baja escala, de fenómenos claramente escolares de aprendizaje, como por ejemplo cuando, como se vio acá, se estudian procesos de conceptualización en sala de clases o formas de interacción en situaciones de enseñanza en el aula. Sobre esto yo quiero insistir en un problema metodológico que vengo planteando en este mismo congreso cada vez y que va de alguna manera creciendo en su densidad y que tiene que ver con qué modelos de investigación, con qué formas de aproximación producimos estudios acerca del aprendizaje escolar. En general hay como 3 grandes modelos de investigación con los que seguramente todos estamos familiarizados: entrevistas y pruebas o evaluaciones en condiciones de laboratorio, modelos pre-post, en los que se hacen mediciones antes y después de alguna clase de intervención, y cierto tipo de estudios en sala de clases, entre los cuales además cabe diferenciar aquellos que tratan de estudiar el aprendizaje en condiciones usuales de enseñanza y aquellos que promueven condiciones específicas de enseñanza para poner a prueba sus efectos sobre el modo en que los sujetos aprenden o conocen, o como lo quieran poner. En relación con las primeras formas, con lo que llamamos estudios en condiciones de laboratorio, son formas de estudiar el aprendizaje completamente válidas y necesarias. Ayer se presentaban algunos trabajos en este sentido y los poníamos en valor. El problema es que ese tipo de estudios generan condiciones de aprendizaje artificiales, tanto como las de la escuela, pero otras, situaciones de aprendizaje que tienen sus propias reglas, y esto significa que hay aspectos muy estructurantes del aprendizaje escolar que no pueden retener. Por ejemplo, el carácter colectivo de las clases, en las que un docente no se enfrenta con un sujeto único, con un pequeño grupo, sino con un grupo clase, condición en la cual las elaboraciones cognitivas de cada sujeto en relación con la tarea nunca pueden ser seguidas con exhaustividad. Los que hacemos investigación sobre aprendizaje escolar sabemos que hacer este tipo de investigación en contexto, entre comillas, natural del aula, lleva a perder mucha información si la manera de entenderlo es saber qué está pasando con las elaboraciones cognitivas de cada sujeto. Otras aproximaciones permiten esto, pero no en condiciones de trabajo propias del aula, ¿no? En relación con los modelos pre-post, en los que de alguna manera la enseñanza y toda la acción que tiene lugar en el medio entre el pre y el post aparecen como una especie de variable ciega sobre la que se sabe poco o que se explora poco, en estos modelos se suele hacer una evaluación de los conocimientos de los sujetos respecto de algún sector del saber cultural que es contenido del aprendizaje escolar, antes y después de alguna situación de enseñanza cuyo efecto se pretende evaluar. Aquí hay trabajos que ustedes conocen bien, tienen como forma característica la aplicación antes y después de un cuestionario o de un set de tareas, antes de una secuencia de trabajo en el aula y su reiteración después de una intervención. Y el problema de este tipo de estudios, que tienen su propio valor por supuesto, es que no atienden, por definición metodológica, a lo que sucede en el aula en términos de las interacciones de los sujetos con el conocimiento, y atienden mucho más a las diferencias pre-post y las atribuciones que se pueden hacer acerca de
por qué pasó o no pasó lo que se esperaba, no dejan de ser de carácter enteramente conjetural. Los estudios en sala de clases, que como decía hace un rato pueden ser con o sin puesta a prueba de una modalidad específica de intervención, cubren un arco muy amplio que va desde la investigación basada en el diseño hasta los estudios etnográficos en condiciones de enseñanza usual. Un extremo del arco, el extremo más cerca de las investigaciones basadas en el diseño, propone algo que no tenemos garantizado en cualquier situación de enseñanza usual, que es cierta disponibilidad y cierta capacidad del docente o de los equipos docentes para generar ciertas condiciones de interacción entre los alumnos, el dominio de una cierta forma de diálogo docente-alumno, la previsión de una cuidadosa secuencia de actividades y demás. Son aproximaciones, desde mi punto de vista, de enorme interés, porque en ellas esas condiciones didácticas posibilitan que los estudiantes expliciten en mayor medida sus conocimientos, sus procedimientos y que estos se incorporen al texto de la clase, y eso le da al investigador una riqueza para analizar muy grande. Al mismo tiempo hay que aceptar que estas condiciones producen cambios en el contexto usual de escolarización del que participan los estudiantes y los docentes y constituyen por ello intervenciones en la situación educativa que probablemente alteren de cierto modo lo que queremos estudiar, que es el aprendizaje tal y como sucede en la escuela. En el otro extremo estamos logrando quizás mejores aproximaciones con estudios etnográficos que combinan observaciones rigurosas, entrevistas a los estudiantes, análisis de sus producciones, presencia prolongada en terreno, pero en el mismo sentido en que lo decía Daniel hace un rato, esto implica sacrificar escala. Obviamente, estudios de este tipo son estudios centrados en casos y hacen de la comprensión lo más exhaustiva posible del caso su valor, digamos, ¿no? Y acá tenemos un problema importante porque, como lo hemos en todo caso señalado en muchas oportunidades, no hay modo de producir conocimiento sobre el aprendizaje escolar que no sea en situaciones que son ellas mismas casos. Y el problema siempre es cómo saltás del caso a la producción de un conocimiento que tenga posibilidad de incorporarse a una teorización más general acerca del problema del aprendizaje. La manera de resolverlo no es, como bien señalaba recién Daniel, haciendo abstracción del hecho de que trabajamos sobre un caso y haciendo que a partir del caso se hagan predicados generales sobre el aprendizaje en la escuela, sobre la enseñanza, sobre lo que fuere. Pero ahí tenemos un problema, que es que la investigación necesita ser casuística y el problema de la escala está allí, y al mismo tiempo la elaboración teórica que podría hacerse a partir de la investigación no siempre se hace con los cuidados debidos y entonces se establecen conclusiones de carácter general sobre asuntos que no han sido estudiados de ese modo. Desde mi punto de vista, la línea en la que procuramos, yo por lo menos procuro trabajar, tiene que ver con construir modelos de investigación que combinen en la medida de lo posible la necesaria robustez que en parte proviene del número de casos y de las condiciones para generalizar los hallazgos, con el otro imperativo, que es el de dar densidad a las interacciones cognitivas de los sujetos con los saberes escolares, entender cómo están procesando los maestros la situación, y eso requiere una mirada enteramente centrada en el caso, digamos, ¿no? Para cerrar, digamos, algunas cosas que me gustaría señalar como resumen. Por un lado, reconocer el aprendizaje escolar como un objeto de estudio privilegiado en el campo en el que genéricamente hablamos cuando hablamos de psicología educacional. En segundo lugar, defender, sostener ahí la importancia de una mirada situacional del aprendizaje que entienda el aprendizaje escolar como una práctica situada, que vuelvo a decir, perdonen la obviedad, pero no se trata de en qué lugar se realiza, sino de comprender bien cuáles son las condiciones institucionales y de funcionamiento didáctico que producen o no unos ciertos fenómenos de aprendizaje. Eso implicaría una suerte de abordaje
del aprendizaje en condiciones institucionales, y ahí yo creo que el aporte de la didáctica en términos de comprender la enseñanza como un fenómeno institucional y el aprendizaje que se puede producir bajo esas condiciones también como un fenómeno institucional resulta estratégico, por lo menos para nosotros. Diría también atender a cómo intervienen las concepciones sobre el aprendizaje de los distintos sujetos intervinientes en la situación escolar, que son los propios estudiantes y quienes fungen como profesores o como maestros en una sesión determinada. Un tipo de trabajo como este necesita combinar aportes seguramente de muy diversas disciplinas y en particular de la didáctica, en particular una didáctica atenta a las restricciones propias no solamente de las condiciones de la escolarización, sino de los objetos de conocimiento que se presentan como contenidos curriculares. Y finalmente, y como última idea, la necesidad de combinar enfoques de investigación a fin de lograr densidad en la reconstrucción de situaciones y al mismo tiempo ganar en escala y en capacidad de producción teórica. Gracias.